Buenas tardes, apreciados estudiantes. Les habla por aquí el profesor José García. Vamos con la explicación de nuestro contenido número 3 del segundo laxo, que es la música, ¿ok? Del cual tenemos nuestra evaluación el día lunes 14 de febrero. Empezamos con la definición de música. Nos dice que es una combinación ordenada, ¿ok? Planificada de ritmos, melodías y armonía. Estos tres elementos siempre se compaginan para crear música, ¿ok? Ritmo, melodía y armonía, ellos tres juntos, interrelacionados, crean lo que nosotros conocemos como música, que de alguna u otra forma resulta agradable al oído, ¿ok? Cada vez que escuchamos música, sentimos una sensación amena, ¿ok? Digamos que la música hasta cierto punto o totalmente acaricia nuestros oídos. La música se considera un arte temporal o del tiempo, al igual que la literatura. Es de las artes más antiguas que existen. La música se originó de una forma un tanto misteriosa. Aún no se sabe con precisión cuáles son los orígenes de la música. Sin embargo, se estima que comenzó en la prehistoria de la humanidad y lo vinculan a los ritos que hacían los hombres prehistóricos para desarrollar sus rutinas diarias, ¿ok? La danza y el canto van muy interrelacionadas con la música. En estos ritos se conjugaban estas tres tipos de cosas para hacer esos rituales que les mencioné anteriormente. Los instrumentos más antiguos, la flauta, hace más de 30.000 años de antigüedad, y mucho más tarde los tambores, etcétera, ayudaron o incrementaron que la música fuese, a medida que pasaba el tiempo, teniendo mayores auges, ¿ok? Las características de la música, la altura. Estas son características o elementos. Creo que esto está repetido por aquí. Sin embargo, vamos a explicar. Cuando hablamos de características nos estamos refiriendo también a sus dichos elementos. Pero me estoy percatando de que, o ya lo había hecho, de que está esta cuestión repetida. Sin embargo, vamos a explicarlo. La altura es la frecuencia en que los sonidos son producidos, la cantidad de tiempo que ellos se producen y se clasifican en bajos, graves o agudos. La duración se refiere al tiempo, ¿ok? En que permanecen vibrando, la escala de tiempo en que esos sonidos son ejecutados. La intensidad, cuando nos referimos a intensidad, hablamos de la fuerza, ¿ok? Lo contundente que eso es, que son esos sonidos y la energía que contienen en sí. Y el timbre es la cualidad propia del sonido, que se determina por la forma en que las ondas lo componen, bien sean sonidos complejos o más sencillos. Elementos o principios de la música. La melodía se refiere al conjunto de sonidos que dentro de un mismo ámbito sonoro específico suenan sucesivamente. La melodía tiene mucho que ver, o la melodía, la armonía y el ritmo se interrelacionan dentro de la música, pero cada una cumple un fin específico. Dentro de la melodía tiene mucho que ver los matices, los silencios que se hacen, las pausas, etcétera, etcétera. Dentro de la música, la armonía, en este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales, ¿ok? Que no sea una composición desordenada, sino que más bien al escucharla resulte armónica a nuestro oído. Eso lo logra este elemento. Y el ritmo es el elemento que se vincula con la música con el tiempo, permitiéndole transmitir placidez, vertiginosidad a las formas en que ellas se van desarrollando. El ritmo tiene que ver mucho con lo que es la cantidad de tiempo en que esas ondas se producen. El género musical es como una agrupación donde se reúnen todas las composiciones musicales, ¿ok? Que comparten criterios de afinidad. Es una categoría específica dentro de la música. Por eso nosotros conocemos música, blues, rock, salsa, etcétera, etcétera. Cada una se diferencia porque entran dentro de una categoría. Un género es muy diferente a otro. Hablando de géneros musicales, vamos a explicar aquí los géneros musicales. La música pop. Pop significa popular, ¿ok? Y también tiene mucho que ver con lo famoso y lo tradicional. Cuando hablamos de pop, quiere decir que es un género que ha calado en la audiencia.
haciéndose popular, y tiene que ver mucho con la música comercial, ¿ok? Es una música generalmente bailable y que es del gusto de la mayoría. El blues originalmente consistía en un hombre a solas cantando acompañado con una guitarra, pero a mediados del siglo XIX y en el siglo XX se reinventó en el Reino Unido y agarró muchísima fuerza, ¿ok? Y siguiendo un patrón muy repetitivo de 12 compases, este género musical se fue desarrollando, haciéndose más famoso sobremanera en Estados Unidos, y con el paso del tiempo se expandió a otras localidades. Sin embargo, es allí en Estados Unidos donde él tiene mayor desarrollo y más conocimiento. Cuando se canta blues se mezclan sentimientos como la melancolía, la tristeza, la nostalgia, ¿ok? El rag es otra intervención estadounidense que comenzó en los años 70. Se trata de un género que combina ritmo, habla rítmica y jerga. Tiene que ver mucho también con lo popular, pero más en el sentido urbano, de barrio, ¿ok? Los barrios americanos, los barrios neoyorquinos, son los que desarrollaron bastante este género. El rock es un término para juntar varios subgéneros musicales derivados del rock and roll en los Estados Unidos en los años 60. Como instrumento principal, la guitarra eléctrica, acompañada de bajo, batería y otros instrumentos. Por aquí tenemos los tipos de música, ¿ok? No es lo mismo tipos que géneros. Cuando hablamos de género nos referimos a si son salsas, merengues, baladas, etc. Y cuando hablamos de tipos es cómo ellas se clasifican dentro del argot en la sociedad. La música popular es la que se usa en las manifestaciones provenientes de pueblos como tal, ¿ok? Tienen que ver con la música folclórica más que todo, y la música tradicional, la música de protesta inclusive. La música académica es totalmente distinta a la música popular. Tiene que ver con la música clásica. Es como de un subgrupo, es un tipo de música más elitista, más clasista, que tiene que ver mucho con, más que todo se desarrolló en el continente europeo. No es una música que todo el mundo le guste, ni todas las personas escuchen. Sin embargo, tiene un público selecto, generalmente las élites. Música comercial, la que es consumida por un gran público, cuando los artistas son vendedores de discos o se hace popular. También tiene un fin comercial porque genera muchísimas ventas a las empresas discográficas que las producen. La música ceremonial es la música que se utiliza para celebraciones, para rituales, sin importar su autoría ni los detalles de ella. Una marcha nupcial es una música ceremonial, una marcha fúnebre, etc. Y la música publicitaria es aquella para hacer publicidad, para hacer propagandas, ¿ok? Suele ser anónima y forma parte del departamento de una empresa. No es una música que se use con motivos de llegar a un público a través de un artista para ser escuchada, sino que llega al público pero desde un sentido de vista publicitario para vender una marca específica. Sonido. Cuando hablamos de sonido nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración, ¿ok? Los elementos del sonido son los mismos elementos de la música, ¿ok? Si se ponen a ver, el sonido y la música tienen muchísimo que ver. Sin uno no existe el otro. El canto proviene del vocabulario latino cantus, se refiere al acto y consecuencia de cantar. A través de la voz, la persona emite sonidos que acaricien de alguna manera la voz. Esta acción puede ser desarrollada por el ser humano, inclusive por los animales. Consiste en generar sonidos que resultan melodiosos, lo que les decía, acarician el oído, y por lo general agradables a las personas. Nació con el hombre en sí. Cuando se originó la música, el canto casi que vino inmerso en él. La improvisación en el siglo XVI sentó las bases técnico-vocales para que el canto se desarrollara. La ópera, la oratoria, la cantata y el aria son parte de lo que fue el canto como tal y que se desarrolló a lo largo del tiempo. Tipos de voces en el canto. Tenemos el bajo, en las voces masculinas. Los tipos de voces se dividen en voces masculinas y voces femeninas. El bajo es la voz más baja entre las voces masculinas. El bajo posee una extensión vocal de más de 2 octavas, ¿ok?
El barítono es la voz intermedia entre las voces masculinas. El barítono posee una extensión vocal aproximadamente de 2 octavas. Y el tenor es la voz más aguda, la voz más desarrollada entre las voces masculinas. Cuando un hombre es un tenor, posee una gran extensión vocal de 2 octavas, una voz que es bastante potente y llega inclusive hasta grandes distancias. Dentro de las voces femeninas tenemos el contralto, es la voz más baja de las femeninas, igualando el registro de un tenor. Fíjense, lo que es un tenor en las voces masculinas es como el equivalente en el contralto, porque el rango de voz de las mujeres es diferente al grado de voz de los hombres. Mezzosoprano es igual que el barítono en voces masculinas, es el registro medio, pero en voces femeninas, y va de A3 a F5, tiene un alto rango. Y soprano es la tesitura más alta de la voz humana, y su nota más baja es C4, Do4 en las notas musicales en adelante, ya que hay sopranos que pueden llegar a notas muy altas o sin falsete, pero su límite normal. El soprano es una cantante mujer con una voz extremadamente potente, capaz de hacer sonidos que lleguen a grandes distancias y inclusive a públicos muy grandes dentro de un concierto, dentro de un lugar donde alguien necesita expresar algo a través del canto. Fíjense que cantar psicológicamente tiene muchos beneficios al ser humano, ¿ok? La postura corporal cambia. Nosotros cuando intentamos cantar, o inclusive las personas profesionales que se dedican a esto, se paran de una forma distinta a cuando hacemos alguna otra actividad cotidiana. Mejora la capacidad pulmonar, se fortalecen los pulmones porque le estamos dando uso a través de la voz. La calidad del sueño inclusive es mejor, podemos dormir más. El canto nos motiva mucho más a nuestras actividades, reduce los niveles de estrés, es un antidepresivo por naturaleza. Cuando cantamos nosotros solemos olvidarnos de muchas cosas para adentrarnos en un mundo mágico, por así decirlo, en un mundo donde los problemas no es que no existan, sino que prácticamente pasan a un segundo plano o no los recordamos durante ese momento. Ayuda a mantener el cerebro en buena forma y al mismo tiempo ayuda a la memoria, a la mejora. Cuando estamos cantando, una canción se nos graba y por supuesto eso ayuda a también que nuestra memoria se fortalezca para poder memorizar inclusive muchas cosas más. Es antidepresivo, ya lo expliqué, y fortalece el sistema inmunológico, ¿okay? Todo nuestro cuerpo se mejora si aplicamos más esto de cantar. Claro, no todas las personas tenemos ese talento de cantar desarrollado. Sin embargo, lo podemos hacer. Hay personas que de repente tienen un instrumento, tienen un talento ya nato, pero también otros que no se consideran buenos cantantes, lo pueden inclusive desarrollar, ¿ok? Bueno, entonces el lunes nos vemos para la evaluación.